que esta fuera una dinámica más fluida. No quisiera extenderme demasiado en mi exposición, entonces voy a aprovechar para hacer tres puntos. El primer punto es una advertencia, el segundo punto es una lección y el tercer punto es una oportunidad. Primero, la advertencia. Yo creo que la crisis que estamos viviendo está haciendo cada vez más evidente la fragilidad de las instituciones democráticas en muchos lugares y los riesgos que hay involucrados en todo esto para la democracia. Y esos riesgos son de muchos tipos. Algunos de ellos se están materializando frente a nuestros ojos, otros van a tardar más tiempo en evidenciarse. Entre los riesgos que ya estamos viendo, a mí me gustaría enfatizar en particular el tema de la expansión indebida de los poderes de emergencia que existen en todos los ordenamientos normativos de los sistemas democráticos. Y esto es importante señalarlo porque a veces se nos olvida que las democracias tienen legítimamente la posibilidad de invocar poderes de emergencia ante situaciones extraordinarias como esto. Esto es parte de cualquier constitución democrática. De alguna manera, los ordenamientos constitucionales tienen dos partes. Las democracias tienen de alguna manera dos constituciones. Tienen una constitución para los tiempos normales y una constitución chiquita para los tiempos de excepción. Eso es parte del arsenal normativo con que cuenta cualquier sistema democrático y es legítimo. El problema es que el ejercicio de esos poderes de emergencia puede ir mucho más allá de lo aceptable y mucho más allá de lo compatible con un ordenamiento democrático. Y eso es lo que puede pasar en muchos lugares y está pasando en muchos lugares. Lo estamos viendo en casos como el de palmarios, como el de Hungría, pero también mucho más cercano a la casa lo estamos viendo en un caso como el de El Salvador. Y en este problema de la expansión indebida de los poderes de emergencia, hay aristas diversas y hay tres por lo menos que a mí me gustaría señalar. Está el problema muy espinoso de la decisión que tienen que tomar muchos países de si celebrar o posponer elecciones en medio de una situación de emergencia como esta. Este es un reto global. En las últimas semanas hemos visto cerca de 70 países tomar alguna decisión con respecto a elecciones que estaban programadas para los próximos meses. 50 y un poco más de países han decidido posponer las elecciones, y estoy hablando de elecciones de diferentes niveles, elecciones nacionales, elecciones subnacionales, elecciones locales, y casi 20 países han decidido, pese a la situación de emergencia, celebrar elecciones. Esta no es una decisión fácil, es una decisión en la cual hay riesgos en ambos sentidos, y nos encontramos con casos de países que han decidido celebrar elecciones, como lo hizo Francia a principios de marzo con la primera ronda de sus elecciones locales, en las que se evidenció uno de los riesgos que hay cuando se toma una decisión de ese tipo, que es que la legitimidad del resultado electoral queda debilitada porque los niveles de participación se desploman. También está todo el tema de la dificultad para hacer campaña electoral, que es un tema en sí mismo, pero también, en el otro sentido, si se decide posponer el evento electoral, hay riesgos muy serios y a fin de cuentas estamos
posponiendo la posibilidad de ejercer el más básico de los derechos ciudadanos en una democracia. Entonces, cuando eso se hace, hay que asegurarse que esa decisión esté dotada del mayor de los consensos políticos y hay que asegurarse que haya alguna claridad sobre cuándo se va a retomar la normalidad del calendario electoral. Y de nuevo, como decía, hay muchos ejemplos de países que han decidido posponer elecciones. Existe el riesgo, en un caso de este tipo, que la posposición, aparte de problemas de distinto tipo que puede generar, pueda generar una crisis de constitucionalidad. Y aquí yo quisiera llamar la atención, hablando de la región, de dos casos que están enfrentando situaciones complejas derivadas del cambio del calendario electoral. En los próximos meses veremos elecciones en Bolivia y en República Dominicana. En ambos casos se decidió posponer la elección. En ambos casos, por razones diferentes, en medio de una situación política muy volátil, muy tensa, y obviamente la celebración de elecciones en una fecha distinta a la prevista originalmente añade a la situación de volatilidad política. Y particularmente en el caso de República Dominicana, a mí me preocupa. En el caso de Bolivia, ni siquiera hasta donde sé, a menos que haya cambiado en en las últimas horas, no se había fijado todavía una fecha para la elección. Y en el caso de República Dominicana, la fecha que se celebró es muy cercana a la fecha en la que debe cambiar el gobierno. Entonces, ahí el riesgo es que exista, si la elección no sale como todos esperamos que salga de manera adecuada, se puede generar una situación que implique un quiebre de la Constitución simplemente porque no dan los plazos. Entonces, el tema de la celebración de elecciones como consecuencia de la emergencia me parece que requiere una atención especial. Nosotros en IDEA hemos venido generando materiales que me parece que son bastante esclarecedores en términos de las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta, los buenos ejemplos que hay, porque también los hay, y aquí menciono con particular énfasis el caso de Corea del Sur, que hace 3 o 4 semanas celebró elecciones en medio de la pandemia y lo hizo de manera ejemplar. Y podemos en el intercambio de preguntas y respuestas entrar en algunas consideraciones sobre el caso de Corea del Sur, que me parece esclarecedor sobre las buenas prácticas, pero también sobre los límites de esas buenas prácticas para ser trasplantados a otros ámbitos como el ámbito de América Latina. El segundo tema relacionado con los poderes de emergencia que a mí me preocupa es todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa. Estamos viendo, incluso en América Latina, casos en los que algunos gobiernos deciden, y no solo en América Latina, deciden limitar la posibilidad de la prensa de informar, su argumento de que existe un riesgo de la circulación de información falsa en medio de la pandemia y que eso puede afectar la respuesta frente a la crisis de salud pública. Este es un argumento que hay que tomarlo con pinzas y al que yo le tengo mucha desconfianza. Uno pensaría que por la naturaleza de esta crisis, más bien lo que urge, lo que hace una enorme falta es que circule toda la información posible para que la gente pueda tomar decisiones de manera basada en datos y basada en información. De manera que cuando un gobierno invoca la emergencia de salud pública como un argumento para expandir sus poderes de emergencia hasta la limitación de la libertad de prensa, yo le mando la ceja, porque yo tengo la impresión de que no hay una justificación racional
capaz de amparar un argumento de ese tipo en una crisis como la que estamos viviendo. Y casi seguramente cuando se utiliza ese argumento es porque hay algún designio autoritario detrás de su utilización. Entonces, yo creo que es prudente que prestemos muchísima atención a la utilización de poderes de emergencia para limitar el ejercicio de la libertad de prensa. Yo creo que esa es una línea roja que casi con seguridad indica una intención autoritaria. Y el tercer ámbito que yo quisiera mencionar es la utilización de los poderes de emergencia eh, para de alguna manera restringir los flujos migratorios y para reprimir a los migrantes. Es absolutamente legítimo y normal, y muchísimos países lo están haciendo, que los países decidan cerrar sus fronteras para contener la emergencia sanitaria. Eso ha pasado en Europa, ha pasado en América Latina, está pasando en muchas partes. Pero yo tengo la sospecha de que en algunos países lo que es una medida justificada en el contexto de la emergencia sanitaria va a pasar a ser utilizado como una justificación para limitar de manera indebida y en algunos casos teñida de xenofobia los flujos migratorios, y en algunos casos eh, eh, para atacar de manera indebida a quienes ostentan un estatus migratorio en otro país. Y yo creo que debemos permanecer muy vigilantes frente a esto, que es parte de algo más amplio, que es la discusión sobre los efectos que tiene esta crisis en las poblaciones más vulnerables. Una de ellas es la población migrante, pero es una que es particularmente susceptible a eh, particularmente susceptible a ser afectada por el ejercicio indebido de los poderes de emergencia. Ahora, esto es apenas la primera ola de eh, esta utilización de los poderes de emergencia. Es la primera fase de este riesgo visible para la democracia. Me temo que no es la última, porque si ya estamos viendo estos primeros síntomas, estas primeras manifestaciones de riesgo para la democracia, eh, tenemos que estar conscientes de que esto es apenas la primera de una cascada de crisis que se van a venir en los próximos años. Esto es apenas la fase de la emergencia sanitaria. Mm, Piensen ustedes en los efectos políticos que puede tener y que seguramente va a tener el desplome económico que ya estamos viendo en muchísimos países de América Latina y en general a escala global. Yo creo que la crisis económica en muchos lugares, incluidos muchos países de América Latina, va a generar una ruptura del orden público, con saqueos, manifestaciones de diferentes tipos y en algunos casos eh, incluso situaciones cercanas a la anarquía. En ese tipo de situaciones, la tentación de volver a invocar poderes de emergencia para lidiar ahora con la situación de orden público va a ser muy grande. En resumidas cuentas, lo que estoy tratando de señalar es que la utilización de poderes de emergencia en una forma indebida se está convirtiendo en un riesgo muy grande, un riesgo de que estos poderes de emergencia concebidos para situaciones excepcionales se conviertan en la nueva normalidad de los sistemas democráticos. Y aquí yo quisiera añadir además un matiz, que es que el riesgo de que se conviertan en la nueva normalidad de los sistemas democráticos no es debido únicamente a que los líderes con una vocación autoritaria lo demanden, sino
y quizá fundamentalmente, a que una ciudadanía atemorizada lo tolere. Entonces, ahí me parece que hay un problema muy grande que remite a discusiones con largos y nutridos precedentes históricos. La verdad es que cuando una sociedad enfrenta altos niveles de incertidumbre, el, el impulso de ampararse en figuras autoritarias puede volverse muy fuerte. Y esa es una de las razones, dicho sea de paso, por las cuales bajar los niveles de incertidumbre social es crucial para el futuro de la democracia. Y es por eso, por lo que instituciones como el Estado de Bienestar, como instituciones robustas para proteger el Estado de Derecho y como medidas para asegurar la responsabilidad fiscal de los estados, todas esas cosas que hacen a la predecibilidad de la vida social y que bajan los niveles de incertidumbre social son tan importantes para la salud de la democracia. Esa es la advertencia. Ahora la lección. Yo creo que una de las lecciones que ha arrojado de manera más ostensible esta crisis es el enorme error de enfocar la respuesta a la pandemia como una especie de competencia, una especie de carrera entre los sistemas democráticos y los sistemas autoritarios. Hay gobiernos que quieren que la enfoquemos así, que enfoquemos esta situación como una competencia. Y yo creo que eso es profundamente equivocado, y es profundamente equivocado porque la pregunta crucial aquí no es qué tipo de gobierno tiene un país, sino cuánto gobierno tiene. Y por eso quiero decir, cuando digo cuánto gobierno tiene, quiero hacer referencia al tema crucial de las capacidades del Estado, de la potencia de esas instituciones del Estado para actuar con eficacia frente a una situación de emergencia. Y ese es el clivaje político que realmente importa. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿De qué factores depende la capacidad del Estado? Yo creo que depende de varias cosas. O sea, depende en primer lugar de si un Estado tiene un diseño institucional conducente a la adopción y a la puesta en práctica eficaz de políticas públicas. La capacidad del Estado depende de la robustez y de la salud de las cifras fiscales del Estado. La capacidad del Estado depende de la calidad de la administración pública. La capacidad del Estado depende, y esto es crucial, del nivel de confianza que esté dispuesta a depositar la ciudadanía en estas instituciones. Y entonces, cuando se enfoca así, la discusión cambia completamente. Y como decía, el clivaje ya no es el clivaje democracias por un lado y sistemas autoritarios por otro. Porque resulta que tenemos sistemas autoritarios que tienen altos niveles de capacidad estatal, China o Singapur, como tenemos sistemas autoritarios con niveles vergonzosamente bajos de capacidad estatal como Venezuela. De la misma manera que tenemos sistemas democráticos con altísimos niveles de capacidad estatal, los casos muy visibles en estos días de Alemania, de Corea del Sur, como tenemos sistemas democráticos con niveles de capacidad estatal mucho más limitados, que es el caso, francamente, de la mayoría de las democracias de América Latina. La consecuencia crucial de este análisis es que, confrontados con esta emergencia, realmente lo que no necesitamos es correr a abrazarnos a la solución autoritaria. Lo que nos toca, por el contrario, es hacer lo propio para que las democracias estén equipadas para responder a las necesidades de la sociedad. Para
que sean capaces de cerrar la brecha creciente entre las expectativas sociales y las capacidades de las instituciones públicas para responder a esas expectativas. Ese es el reto. Y es un reto que estaba ahí desde antes que llegara la pandemia, pero evidentemente la pandemia le ha dado un perfil mucho más urgente a esta tarea que de por sí teníamos. Finalmente, la oportunidad, porque hay oportunidades en esto. Yo creo que otra de las cosas que ha resultado obvia en las últimas semanas es que esta crisis ciertamente está generando todo tipo de dislocaciones sociales, políticas, económicas, pero quizá fundamentalmente las está revelando. Está revelando las fallas tectónicas que dividen de manera palmaria nuestras sociedades. Está revelando las desigualdades, está revelando las inequidades, que particularmente en el caso de América Latina son el pecado original de nuestros países, ¿no? Y yo creo que la magnitud de la crisis es tal, y yo lo veo en el caso de Costa Rica en particular, en el caso de mi país, que muchos países van a tener eh, que realmente plantearse una verdadera renegociación del contrato social, de la distribución de cargas entre grupos sociales, van a tener que replantearse de manera profunda la relación entre la sociedad, el Estado y el mercado. Y los países van a tener que activar instituciones que sean capaces de procesar este diálogo. Y no todos los países las van a tener. Yo quisiera pensar que de toda esta experiencia vamos a ver emerger nuevas constituciones y nuevos pactos sociales, del tipo, por ejemplo, que emergió en el contexto de la transición democrática en España con los pactos de la Moncloa, que vamos a ver emerger nuevos pactos fiscales, que vamos a ver emerger diferentes instrumentos que cristalicen un nuevo equilibrio social. Si eso sucede, esta crisis tiene el potencial de abrir el camino a sociedades más incluyentes, a estructuras económicas más justas y a sistemas políticos más democráticos. Y eso fue lo que pasó en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la opción a eso, la opción a ese tipo de diálogo social y político es la oscuridad. La opción a eso es la violencia, la inestabilidad política y el autoritarismo. Y eso fue lo que pasó en muchísimos lugares durante e inmediatamente después de la Gran Depresión de los años 30. Entonces, ambos resultados son igualmente posibles y los vamos a ver los dos. Todos los que trabajamos en esta tarea de hacer avanzar la democracia y de proteger la democracia, tenemos realmente la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la mayoría de los países transiten por la ruta del diálogo social y político hacia un mejor equilibrio social y hacia un nuevo pacto social. Y en todo esto, yo quisiera decir que hay verdaderamente papeles importantes, roles importantes para las organizaciones multilaterales como idea, que están comprometidas con la tarea de proteger y hacer avanzar la democracia. Y no solo para las organizaciones multilaterales, también para las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, que están dedicadas a esta tarea. Y yo creo que a todos nos toca, en ese sentido, una tarea cuya relevancia también está resultando cada vez más evidente. Nos toca llevar el mensaje a los gobiernos y a otros socios en esta tarea de que es fundamental proteger la
la asistencia para la democracia. Yo creo que el impulso de utilizar, de redireccionar los presupuestos de ayuda al desarrollo a los temas de salud pública es irresistible y es entendible. Pero tenemos que entender que para lidiar con las consecuencias de esta pandemia y para prevenir la próxima pandemia, es esencial proteger la gobernabilidad democrática. Entonces, de alguna manera, la asistencia para el fortalecimiento de la democracia es la cooperación para el fortalecimiento de la democracia es más importante hoy de lo que era hace 3 meses. Y yo quisiera conectar estos diversos roles que tiene una organización multilateral como idea con lo que he dicho a lo largo de esta presentación. Yo creo que un primer rol tiene que ver con la advertencia que hacía hace un rato. Es muy importante que organizaciones como IDEA, pero también como Transparencia Electoral, alerten sobre los peligros que hay para la democracia en esta crisis y que estén dispuestas a decir lo que haya que decir para recordarle a la opinión pública y para recordarle a los gobiernos lo que ya sabemos que es cierto, que es posible lidiar efectivamente con esta emergencia y preservar al mismo tiempo la adherencia a los valores democráticos más fundamentales. Que no es cierto que debamos sacrificar esos valores fundamentales en el altar de la eficacia para enfrentar la emergencia que estamos viviendo. Son ya muchos los casos exitosos de democracias que han tenido la capacidad de enfrentar en forma ejemplar esta crisis. El caso de Alemania, el caso de Corea del Sur, el caso de Nueva Zelanda. Hay una lista de casos que de alguna manera nos proveen de un arsenal retórico para demostrar que las democracias están en capacidad de enfrentar esta crisis y seguir siendo democracias dignas de ser. Y eso lo debemos decir de manera consistente. El segundo rol que tenemos tiene que ver con la elección, a la que aludía yo antes. Yo creo que es muy importante que todos activemos mecanismos para hacer posible el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas conducentes a mejorar la habilidad, la capacidad de las democracias para responder a las demandas ciudadanas. Buenas prácticas en cuanto al diseño institucional. Buenas prácticas para armar pactos fiscales capaces de sustentar un sistema tributario robusto y justo y que además sea fiscalmente responsable. Buenas prácticas para mejorar la calidad de la administración pública. Buenas prácticas para mejorar los niveles de confianza ciudadana en las instituciones. Y en este tema en particular, yo creo que es crucial ayudarle a nuestros países a mejorar su desempeño para lidiar con la pandemia de la corrupción, que se está comiendo de manera dramática y en todas partes la legitimidad de las instituciones democráticas. Si no hacemos eso, nunca seremos capaces de construir la confianza necesaria que acompaña el alto desempeño democrático en una crisis como esta. Y nuestro tercer papel tiene que ver con la oportunidad. En la medida en que seamos percibidos como actores políticos razonablemente neutrales, debemos ayudarle a los países a activar procesos de diálogo social y político que conduzcan a la reconstrucción del tejido social.
y que conduzcan a la adopción de un nuevo pacto social que sea más justo, más incluyente y más democrático. Idea Internacional tiene una experiencia acumulada en situaciones de este tipo, sobre todo en contextos post-conflicto y post-transición democrática. La OEA lo ha hecho las Naciones Unidas en muchísimos lugares. Entonces, ahí me parece que hay un deber y hay también una oportunidad. Si somos capaces de decir lo que hay que decir para proteger los valores democráticos, si somos capaces de hacer lo que hay que hacer para ayudarle a las democracias a mejorar su desempeño en términos de las expectativas ciudadanas, y si somos capaces de promover lo que hay que promover en términos de diálogo social, que va a ser desesperadamente necesario para enfrentar las consecuencias de esta crisis, organizaciones multilaterales como las nuestras, pero también organizaciones de la sociedad civil como la de ustedes, habrán demostrado que tienen valor para la democracia y que tienen valor para la gente que las sustenta, que las sostiene, pero que también correctamente espera mucho de ellas. Muchas gracias. Kevin, muchísimas gracias. Muy interesante tus observaciones, tus apreciaciones. Quiero aprovechar para invitar a los participantes a que planteen sus preguntas. Ya vi que varios hicieron preguntas por el chat, pero los invito para seguir haciéndolas. Y yo quiero aprovechar, Kevin, como moderador, para plantearte algún interrogante, ¿no? O algún comentario que se me ocurría. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con dos funcionarios de IDEA, con Ingrid Bichu y con Peter Wolf, que abordaron, digamos, más específicamente el tema de elecciones y tecnología. En el caso de Ingrid, el tema de la fake news, ¿no? Desinformación. Pero tú hablas de un punto que quizá no se ha tratado demasiado ante, bueno, la emergencia, ¿no? Y es cuáles son los pactos sociales que van a surgir a partir de esta pandemia, ¿no? Y de lo que esta pandemia ha venido a visibilizar. Y yo creo que eso presenta también una complicación en el sentido de que tenemos una agenda que quizás se vuelve muy inmediata y se tienen que tomar decisiones de una envergadura muy grande, muy importante, como lo que tiene que ver en Argentina, por ejemplo, se está hablando de un impuesto a las grandes fortunas, es un impuesto que también se está debatiendo en otros países, pero digamos, hay ciertas temáticas que se están abordando y que se quieren avanzar en una agenda quizá para promover una mayor inclusión y equidad, pero que al mismo tiempo se presenta un poco inmediata y quizá la representación la representación legislativa en este caso, aprovecha esta coyuntura para impulsar una agenda que quizá tendría que ser un poco más comedida, más discutida, más debatida, y este contexto como que puede servir como un catalizador para ciertas medidas, ¿no? Y mi pregunta sería en este caso, ¿cómo abordar desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las organizaciones multilaterales, e incluso desde los partidos políticos que participan en los congresos, este tipo de medidas y este tipo de reformas que vienen a ser muy importantes y que quizás se están discutiendo al calor de la situación y con mucha inmediatez? Bueno, yo creo que eso depende de las instituciones de diálogo político y social que tenga cada país. O sea, en algunos países, en efecto, la crisis se aprovecha para pasar a golpe de tambor algunas reformas eh, largamente pospuestas, y yo creo que eso es inevitable. Ahora, cuando estoy hablando de reconstruir el pacto social, estoy hablando de algo que no se hace, que no puede hacerse de la noche a la mañana,
excepto estemos dispuestos a jugar con fuego. Digo, ahí vamos a ver quién es quién. Hay países que tienen una tradición de diálogo incluyente. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de, no sé, en América Latina, el caso de Uruguay. A mí me parece que Uruguay, por ejemplo, es un país que tiene, en parte porque tiene partidos políticos todavía que tienen niveles de legitimidad importantes, que es capaz de procesar, es un país que es capaz de procesar ese proceso, ese es capaz de procesar ese diálogo social y político de una manera que conduzca a reformas de gran calado, si se estima que son necesarias. Yo quisiera pensar que Costa Rica también tiene esa capacidad, pero no todos los países la van a tener. Digo, la urgencia no es sinónimo de que haya que prescindir del diálogo. Yo me imagino que había una... son muchos los casos en los que en situaciones post-conflicto o post-régimen autoritario hay grandes urgencias y sin embargo se generan procesos de diálogo. Yo quisiera pensar que eso va a ser posible por lo menos en algunos países. En algunos países, dicho sea de paso, tienen una coyuntura propicia para tener este diálogo. Y estoy pensando en América Latina en el caso de Chile. Chile es un caso en el que, por un accidente histórico, esta crisis se está juntando con una necesidad política y social ampliamente sentida de sentarse a hacer una nueva constitución y hacer de esto un proceso lo más incluyente posible. Bueno, Chile es un caso que tiene sin duda una probabilidad razonablemente alta de que esta crisis, más la discusión que tuvieron al final del año anterior, conduzca a un nuevo contrato social. Claro. Bueno, te paso con las preguntas de los participantes. Kevin Jesús Castellanos pregunta sobre las elecciones en Venezuela. Venezuela tiene pautada constitucionalmente elecciones parlamentarias en este 2020. ¿Qué puede hacer Idea Internacional para apoyar la búsqueda de unas elecciones con condiciones mínimas insertas en un régimen autoritario puro y la pandemia? Mire, muy poquito, muy poquito. Las capacidades de Idea son las mismas que tiene la comunidad internacional para influenciar lo que pasa en Venezuela y que francamente han resultado ser muy pobres frente a la magnitud de la crisis y frente a la intransigencia de particularmente del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, lo que IDEA puede hacer es muy poquito. Una vez que haya, y ojalá la haya, una apertura política que permita una renovación de los organismos electorales en Venezuela, que permita la celebración de elecciones observadas internacionalmente de manera adecuada, ahí y que permita en general, no simplemente un replanteamiento de toda la institucionalidad electoral, ahí Idea Internacional estaría en la mejor disposición de acompañar ese proceso y de hacer lo que siempre hacemos en todas partes, que es básicamente facilitar las mejores prácticas y el conocimiento internacional sobre temas relevantes y ponerlo a disposición de los actores que tienen incidencia en la decisión. Lidia Puig de acá Argentina, bueno, se refiere al tema de la delegación de competencias de los congresos, ¿no? Que era un poco lo que abordabas al final de tu exposición, y habla del caso de Argentina, donde, bueno, hasta hace muy poco el Congreso no había podido empezar a funcionar, ¿no? Yo creo que, resumiendo un poco la observación que hace Lilia, el punto sería cómo garantizar el funcionamiento de, en este caso, el Poder Legislativo en un contexto como este, donde algunos ejecutivos pueden aprovechar para hacer decretos, acá en Argentina son los DNU,
pero quitándose de alguna manera el contrapeso que significa la representación parlamentaria o el Congreso. Mire, yo creo que una de las formas que hay para vacunar a los sistemas democráticos de ese tipo de tentaciones autoritarias es justamente la movilización de la sociedad civil y que la sociedad civil tenga una actitud vigilante, ojalá con el apoyo de la prensa. Y por eso lo de la prensa es tan importante. Eh, digo, eh, eh, todos los, bueno, el otro factor que es clave en América Latina para vacunar a los sistemas democráticos contra ese tipo de tentaciones, y es un actor que funciona de mejor manera en unos países que en otros, son las cortes constitucionales, ¿verdad? Que son parte de esta discusión y que deberían estar en capacidad de definir dónde trazar esa raya que hace que los poderes de emergencia, que en principio son legítimos en una democracia, en una situación extraordinaria como esta, dejen de ser legítimos. Esta es una línea en la que las cortes constitucionales tienen mucho que decir. Kevin, desde México, Sofía Martínez, autoridad electoral subnacional, eh, pregunta, el año que viene hay elecciones en la mayor parte de México. ¿Cómo podría IDEA ayudar a los organismos electorales locales a rediseñar sus actividades tomando en cuenta las medidas que impone la emergencia, los recortes presupuestales y las condiciones desiguales de cada estado y, por otra parte, fortalecer la legitimidad en estas nuevas dinámicas? Yo creo que lo que puede hacer IDEA es responder a las demandas que le planteen los organismos electorales subnacionales. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes para favorecer la adopción de buenas prácticas, para facilitar el conocimiento sobre temas que las autoridades electorales quieren llevar adelante. Eso es lo que hace IDEA y lo hace en México y lo hace en todo el mundo. En el caso de México, tenemos una oficina de país en México. Así que, y trabajamos muy cercanamente con las autoridades electorales, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que si tienen las autoridades electorales subnacionales demandas, requerimientos, estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes. Kevin, por último, Juan Pablo plantea una situación, dice, en la última década todos los años ha existido una disminución en el apoyo de la democracia en nuestra región, los estudios así lo demuestran, el segundo semestre del 2019 existieron muchos conflictos en la región donde se dieron grandes movilizaciones con brotes de violencia. Al iniciar el 2020, la pandemia del coronavirus llegó a modificar las relaciones humanas, una crisis mundial sin precedentes. Con este escenario, en tu criterio, ¿cuál sería en el mediano plazo la percepción sobre la democracia? ¿Existirá un repunte en la confianza o seguirá disminuyendo? Depende enteramente de cómo respondan las instituciones de cada país, es enteramente contingente a eso. A ver, de nuevo, estamos apenas al inicio de esta crisis, ¿verdad? Y eso es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? O sea, deducir conclusiones sobre lo que puede pasar más adelante a partir de lo que hemos visto en estas semanas puede ser riesgoso. En algunos casos hay más claridad de los riesgos que estamos viviendo. Como decía, en el caso de El Salvador, en el caso de Brasil, uno puede ver con claridad los riesgos que implica esta crisis para la democracia. Ojo, como en tantas otras cosas, la pandemia lo que está haciendo es revelando problemas que ya estaban ahí desde antes, ¿no? Los está agudizando, pero sobre todo los está trayendo a la superficie con un sentido de urgencia que no tenían antes.
Ahora, en otros casos, donde la respuesta de las instituciones ha sido razonablemente eficaz y además consonante con estándares democráticos, las instituciones en este momento más bien se están viendo fortalecidas. Y hablo aquí, el caso de Costa Rica es muy notable. El caso de Costa Rica, en los últimos 2 meses, el nivel de apoyo a las instituciones democráticas se ha disparado. Digo, yo creo que eso va a bajar después, si ustedes me preguntan. Yo creo que eso va a bajar después. Pero hay un efecto cuando se ve que la institucionalidad del país, como es en el caso de Costa Rica, debo decir, está funcionando de manera adecuada. Yo creo que la gente está dispuesta a darle un voto de apoyo a esas instituciones. Ahora, de nuevo, háganme esa pregunta dentro de un año, porque el tema clave aquí, si ustedes me preguntan, es lo que va a pasar con la crisis económica. Y esa es la gran inquietud que yo tengo respecto de esto. La crisis económica es de una magnitud tan brutal en América Latina que de ella se puede derivar una dislocación seria de los sistemas democráticos. Y de ella se puede derivar una atracción por las soluciones autoritarias que, de nuevo, ya estaba ahí de por sí antes de la pandemia. Ese es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande de que, por un lado, de que los sistemas políticos opten por ejercer de manera prolongada poderes de emergencia para lidiar con las consecuencias políticas de la crisis económica, y por otro lado existe el riesgo de que la gente derive hacia discursos y opciones autoritarias como una forma de enfrentar con soluciones fáciles lo que sin duda va a ser una situación enormemente complicada para toda la región. El riesgo existe, pero en este momento no sabemos lo que puede pasar políticamente. Es contingente a la manera en que los sistemas políticos se enfrenten primero la emergencia sanitaria y luego la crisis económica.